Este video se trata de los renos en Rusia. En las vastas extensiones heladas de Rusia, donde el viento susurra historias ancestrales, un animal se erige como símbolo de resistencia y tradición, el reno. Más que simples habitantes del Ártico, estos majestuosos seres son el corazón latente de culturas indígenas, y un eslabón vital en uno de los ecosistemas más extremos del planeta. Hoy, exploraremos su mundo oculto, sus desafíos y su increíble conexión con el hombre. Acompáñanos en este viaje al frío infinito. En Rusia, los renos no son simples animales, sino pilares de supervivencia, cultura y ecología. Para los pueblos indígenas como los Nenet, Evenki o Saami, estos majestuosos seres son transporte, alimento, vestido y compañía espiritual en las gélidas tierras del Ártico y la tundra. Su capacidad para sobrevivir a temperaturas de menos 50 grados los convierte en un milagro de adaptación. Sus narices calientan el aire antes de llegar a los pulmones, su pelaje es aislante incluso bajo la lluvia helada, y sus pezuñas se expanden en invierno para no hundirse en la nieve. Ecológicamente, son ingenieros del paisaje. Al pastar, controlan el crecimiento de vegetación y fertilizan el suelo, manteniendo el equilibrio de frágiles ecosistemas. Además, su migración anual, una de las más largas entre mamíferos terrestres, marca ciclos vitales para otras especies. Sin embargo, su existencia está amenazada, el cambio climático derrite su hábitat, las industrias extractivas fragmentan sus rutas, y las nuevas generaciones indígenas abandonan el pastoreo nómada. Protegerlos no es solo salvar una especie, sino preservar un legado de resistencia humana y natural en uno de los entornos más hostiles del planeta. Los renos rusos dominan los paisajes más extremos del planeta, desde las gélidas tundras del Ártico hasta los densos bosques de la taiga siberiana. Estos resilientes animales se distribuyen principalmente en regiones como Yamalya, Chukotka, la península de Kola y la República de Sajá, donde las temperaturas invernales pueden desplomarse hasta menos 70 grados. Su hábitat no es casual. La tundra, con su vegetación baja de líquenes y arbustos, les provee alimento incluso bajo la nieve, mientras que la taiga ofrece refugio durante los veranos breves pero intensos. Lo más fascinante es cómo transforman su entorno. Sus pezuñas pisotean la nieve compactándola, facilitando el acceso a comida para otras especies, y sus migraciones estacionales crean corredores naturales que dinamizan el ecosistema. Sin embargo, este equilibrio está en peligro. El calentamiento global derrite el permafrost, alterando sus rutas ancestrales, y la explotación de gas y petróleo contamina los pastizales. Aún así, los renos persisten, adaptándose a un mundo que cambia más rápido que su evolución, recordándonos que su supervivencia es un termómetro de la salud del Ártico. Para los pueblos nómadas del Ártico ruso como los Nenet, Evenki, Chukchi y Saami, el reno no es un simple animal doméstico, sino el centro de su universo cultural y material. Durante más de 1000 años, estas etnias han desarrollado una simbiosis única con los renos. Los animales proveen transporte, tirando de los tradicionales trineos de madera, alimento, carne rica en vitaminas que previene el escorbuto, vestimenta, pieles que resisten menos 60 grados, e incluso materia prima para herramientas y viviendas, los chums, tiendas hechas con piel y huesos. Lo más fascinante es su relación espiritual. Muchos pueblos siberianos consideran al reno un mensajero entre mundos, protagonista de mitos de creación y chamanismo. Hoy, aunque algunos jóvenes abandonan el pastoreo tradicional, comunidades como los Nenet de Yamal mantienen migraciones épicas, cruzan hasta 1200 kilómetros anuales por la tundra, guiando manadas de miles de renos a través de ríos helados y tormentas. Esta tradición, reconocida por la UNESCO, enfrenta amenazas modernas, desde proyectos gasísticos que cortan sus rutas hasta el alcoholismo importado. Preservar su modo de vida no es solo proteger una cultura, sino salvar el conocimiento ancestral para habitar uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Los renos rusos esconden secretos biológicos que desafían toda lógica ártica. ¿Sabías que son los únicos mamíferos cuyos ojos cambian de color? En invierno, su retina se vuelve azulada para captar mejor la escasa luz polar, mientras que en verano adopta un dorado que filtra los rayos del sol de medianoche. Su nariz es un prodigio de ingeniería natural, funciona como un intercambiador de calor que calienta el aire a menos 50 grados antes de llegar a sus pulmones. Pero el dato más fascinante está en sus patas. Cuando caminan sobre nieve, sus tendones producen un chasquido que les permite localizarse en ventiscas donde la visibilidad es cero. Migran hasta 5000 kilómetros al año la distancia Moscú-Siberia, guiados por un GPS biológico que detecta el magnetismo terrestre.
Y contra todo mito, las hembras también tienen astas, único caso entre cérvidos, que usan para cavar en la nieve y dominar la jerarquía del rebaño. Incluso su leche es extraordinaria, contiene un 22% de grasa, el triple que la vacuna, vital para sobrevivir al frío extremo. Estos superpoderes evolutivos los convierten en los verdaderos superhéroes del Ártico. Los renos rusos enfrentan una tormenta perfecta de peligros que podrían borrar siglos de evolución en pocas décadas. El cambio climático está alterando drásticamente su hábitat. El Ártico se calienta 3 veces más rápido que el resto del planeta, derritiendo el permafrost y convirtiendo nieve compacta en lluvia helada que forma capas de hielo impenetrables, bloqueando su acceso al alimento. La industria extractiva es otra gran amenaza. Solo en Yamal, miles de pozos de gas y oleoductos han fragmentado el 30% de las rutas migratorias ancestrales, obligando a los renos a peligrosos desvíos donde mueren exhaustos. La caza furtiva para el lucrativo mercado de astas, usadas en medicina tradicional asiática, ha reducido algunas poblaciones en un 40%. Sin embargo, hay esperanza. Científicos y comunidades indígenas están implementando soluciones innovadoras como corredores ecológicos protegidos, sistemas de alerta temprana para evitar choques con trenes, y programas de cría sostenible. Los Nenet, por ejemplo, han desarrollado apps para mapear rutas seguras usando tecnología satelital. La UNESCO ha declarado su pastoreo nómada patrimonio cultural inmaterial, pero el verdadero desafío es equilibrar desarrollo económico y conservación antes de que estos iconos del Ártico se conviertan en víctimas del progreso. Los renos rusos guardan secretos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Su sangre contiene una proteína anticongelante única que evita la formación de cristales de hielo incluso a temperaturas bajo cero, un descubrimiento que ha inspirado avances en la criogenia médica. Estudios recientes revelan que pueden detectar olores a 8 kilómetros de distancia bajo condiciones óptimas, una habilidad que les permite localizar líquenes bajo metros de nieve. Pero lo más asombroso está en sus cerebros. Durante el invierno polar, su reloj biológico se desconecta, permitiéndoles comer y dormir a cualquier hora en la oscuridad perpetua. Su sistema de comunicación incluye 17 sonidos distintos, desde gruñidos de apareamiento hasta alertas específicas para cachorros perdidos. Incluso su papel en la historia es sorprendente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético usó más de 6.000 renos como transporte en el frente de Karelia, y algunos recibieron condecoraciones militares. Hoy, científicos estudian su microbioma intestinal, capaz de digerir toxinas de hongos venenosos, buscando aplicaciones para descontaminación ambiental. Cada uno de estos datos revela por qué no son simples animales, sino maestros de supervivencia ártica. Los renos rusos son mucho más que criaturas del frío, son arquitectos del Ártico, pilares culturales y maestros de resiliencia que han navegado las eras glaciares solo para enfrentar su amenaza más grande en el siglo XXI, la humanidad. Su historia entrelazada con pueblos indígenas nos enseña que la verdadera sostenibilidad no es dominar la naturaleza, sino aprender de ella. Cada migración interrumpida por un oleoducto, cada ruta ancestral borrada por el deshielo, es un recordatorio de que perderlos sería perder una biblioteca viva de sabiduría polar. Pero hay esperanza en las soluciones híbridas, tecnología satelital en manos nómadas, reservas que respetan corredores migratorios, ciencia que valora el conocimiento indígena. Este no es solo un documental sobre animales, es un espejo de nuestra relación con el planeta. La pregunta no es si los renos sobrevivirán al cambio climático, sino si nosotros mereceremos un mundo donde ellos aún existan. Tú decides qué historia contarás, la del último reno o la del renacer ártico. Suscríbete para más viajes a los ecosistemas en peligro que aún podemos salvar. ¿Cómo te parecen los renos? Por favor dilo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.